Hoy el Evangelio de este día jueves de la octava de Pascua, seguimos con Lucas, el capítulo 24. Es la continuación del Evangelio de ayer miércoles. Habían llegado los discípulos de Emaús, los dos muy emocionados, van explicando lo que les ha pasado, cómo lo han reconocido al partir el pan, y mientras explican, se aparece Jesús. Y es en esta aparición que el Evangelio describe algunos hechos significativos. Por ejemplo, número uno, estaban aterrorizados. Ellos creían ver un fantasma, un espíritu, y por eso insiste Jesús. ¿Por qué se alarman? ¿No? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Les preguntan. Mírenme, tóquenme. Aquí está la primera enseñanza del Evangelio de hoy. La resurrección no es una simple visión. Jesús se aparece en cuerpo, alma, divinidad. No es una visión como la que puede ocurrir con un santo o con la Virgen María, cuando se dice que la Virgen aparece. En realidad no es una aparición, es una visión porque no la ven todos. Solo la ven, por ejemplo, las personas escogidas. Y tenemos muchos ejemplos de ello, por ejemplo en Lourdes, en Fátima, la Virgen de Guadalupe. No son visiones, digamos, eh, para todos, ¿no? Sino manifestaciones de la Virgen María, pero que no son equiparables, son muy importantes, pero no son equiparables con la aparición del mismo Jesús a sus apóstoles. Luego dice que los discípulos seguían dudando, siguen dudando. Para poner fin a las dudas de los discípulos, Jesús les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, pálpenme y vean. Vean, dice, que un espíritu no tiene carne y hueso como ven, ¿no? Que yo lo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, como que si ellos no acabasen de creer a causa de la alegría, y estuvieran asombrados. Les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron parte de un pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Aquí está justo la segunda enseñanza. Jesús siempre quiere dejarnos las cosas claras. Él siempre se manifiesta de todas las maneras posibles para que nosotros estemos seguros de que Él nos acompaña en nuestro caminar. Es por eso que nos muestra sus manos, en el otro, digamos, digamos, nos muestra sus manos, eh, y también nos pide de comer. Quizá en un pobre, en un indigente, nos muestra sus manos en el otro, ¿no? En el otro, en lo otro. Siempre, siempre vemos sus manos, sus llagas de Jesús. Y eh, luego viene que Jesús explica, ¿no? Jesús les explica diciendo, todo esto tenía que pasar. Les explica que todo se lo había dicho a ellos, él se los había dicho antes, cuando estaba con ellos. Y que todo lo escrito en la ley de Moisés, los profetas y salmos, con respecto a él, tenía que cumplirse. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Y aquí está la tercera enseñanza, ¿no? Muchas veces creemos que leemos el Evangelio y escuchamos a alguien que comenta el Evangelio, pero la pregunta para la reflexión es, ¿realmente crees que se te ha abierto el entendimiento para comprender las escrituras? Y finalmente les dice, paz a ustedes. Esta misma palabra es la que la Iglesia ha querido reservar a los apóstoles y sus sucesores. Así cuando empieza la misa, aunque hay muchas formas de saludar en la misa, el Señor esté con ustedes. Hay otra, la paz del Señor esté con ustedes. Hay muchas más formas, eh, pero digamos el obispo solo puede saludar con una forma. Dice la paz esté con ustedes cuando empieza la misa, cuando empieza a celebrar misa el obispo. La liturgia ha querido reservar estas palabras al obispo porque él es el que habla en nombre de los apóstoles, como sucesor de los apóstoles. ¿Por qué esta palabra es tan importante hoy para nosotros? Es quizá una de las palabras más importantes en nuestra vida, que tengamos paz, ¿no? Hasta hoy Jesús nos ha dicho varias palabras. Por ejemplo, el lunes de, paz, de la octava de Pascua nos dice, alégrense, no tengan miedo, ¿no? Avisen, vayan, vean, esos verbos tan importantes. El martes, por ejemplo, le dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A la Magdalena, ¿no? El miércoles, ¿qué conversan? ¿Qué hacen? ¿No? Y se hace decir
quédate, no te vayas, ¿no? Y hoy jueves nos dice solo una palabra: paz a ustedes. Ustedes preguntarán, Padre César, ¿qué hago para no perder la paz? Eh, yo creo que hay que dejarse acompañar por Jesús. Es decir, no absolutizar ni agrandar lo malo ni minimizar lo bueno. Hay que tomar las cosas en su justa medida. Hay que liberarse de los apegos, de relaciones que no son sanas, ¿no? Y hay que obtener relaciones sanas con Dios y conmigo mismo y con los otros. Después hay que aceptar con paz lo que no puede cambiar, aprendiendo a dominarse también a uno mismo, perdonándome, silenciándome interiormente, saberse también reconciliado, perdonado por Dios. Los discípulos experimentaron todo ello. ¿Cuál es el producto inmediato de todo esto? La paz. Y por último, ¿cuál es el producto de la paz? La alegría de la que se hablaba el día lunes, ¿no? El lunes de la octava. Esa alegría. Y entonces yo cierro con esta pregunta, ¿no? ¿Con qué palabra empezó la semana de la octava de Pascua? La palabra de Jesús fue alégrense, ¿no? Alégrense. Y ahora, ¿qué nos dice? La paz sea con nosotros. Tendremos que incorporar en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en nuestra vida diaria, estas dos palabras y hacerlas práctica en nuestras vidas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas bendiciones.